Les contamos ahora que España solo ha devuelto a Marruecos el 27% de los inmigrantes con orden de expulsión en los últimos 3 años. Concretamente ha regresado a Marruecos 1.612 de sus nacionales por estancia ilegal en nuestro país. Es decir, tan solo una cuarta parte de los inmigrantes con orden de expulsión son deportados. Actualmente existen unas 6.000 órdenes de expulsión dictadas, de las cuales la mayoría está sin ejecutar. Según los datos oficiales a los que ha tenido acceso Voz Populi, en lo que va de año 2024, tan solo se han cursado 364 expulsiones y además se da la circunstancia de que los procedimientos de extranjería pueden durar incluso meses. La expulsión se contempla cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves o cuando el extranjero haya sido condenado dentro o fuera de España por un delito que esté sancionado con pena privativa de libertad superior a 1 año. Bueno, el poder expulsar a alguien resulta que es complicadísimo. Ahora hablaré de ello. Pero además de ser complicadísimo, resulta que de las órdenes de expulsión que se dictan, solo se ejecutan la tercera parte. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, el caso del que asesinó al sacristán en Tarifa? Tenía orden de expulsión no ejecutada. ¿Cómo es posible eso? Yo tengo todavía presente algo que me impresionó profundamente. El asador Guadalmina, cuando cambiaron las leyes sobre el tema del tabaco y se prohibió que se fumara en los restaurantes. Y entonces el asador Guadalmina dijo que ellos pensaban seguir dejando que se fumara en su restaurante. 24 horas tardó el Estado en ponerle una multa de 600.000 euros. ¡Pa' que aprenda! Y en enviarle a la policía. Pero aquí resulta que tenemos a casi 6.000 tíos con órdenes de expulsión por delitos de suficiente gravedad y no se les expulsa. Para eso no hay contundencia, para eso no hay recursos. Al final, si un Estado quiere, hace las cosas con la contundencia necesaria. Les recuerdo, por ejemplo, que estamos en alerta antiterrorista 4+, que es un pelín menos que la necesaria para sacar el ejército a la calle. Y resulta, están entrando inmigrantes ilegales sin ningún tipo de comprobación de seguridad. Y resulta que hay inmigrantes ilegales que delinquen, y delinquen gravemente, y tampoco se les expulsa. ¿Ustedes creen que aplicando las leyes de seguridad nacional no habría vías para impedir la entrada de ilegales y para expulsar a aquellos que tengan que ser expulsados? Por supuesto las hay, vías hay 200.000. Lo que no existe es una voluntad de impedir la entrada ni de ejecutar las expulsiones. Por un lado, por tema político, porque por alguna razón pues hay un intento de fomentar como sea la inmigración hacia Europa. Y por otro lado, por un tema económico, porque es un negocio de 3 pares de narices. Lo de los menas, pues al final, darle de comer, darle de dónde dormir, vestirle y darle algo de dinero de bolsillo, 150 eurillos al mes, pues oiga, no es tanto. Bueno, pues nos cuesta 6.000 euros al mes cada mena. O eso denunciaba la consejera del ramo del gobierno valenciano, del PP. 6.000 euros al mes. ¿A ustedes les cuesta 6.000 euros al mes uno de sus hijos? Evidentemente no. Evidentemente hay muchísima gente haciendo caja con el tema. Pero caja a lo bestia, forrándose. La inmigración ilegal se ha convertido en un negocio, tanto para las mafias que mandan a los inmigrantes ilegales hacia Europa, como a los que en Europa cogen a esos inmigrantes ilegales y, con la excusa de que somos muy humanitarios, se dedican a forrarse. Humanitario es el que pone dinero de su bolsillo para ayudar a los demás. El que vive de ayudar a los demás no es humanitario, es un negocio. En fin. Luego, pues se extrañan de que crezca
la preocupación entre la población por el tema de la inmigración. ¿Cómo no va a crecer? Si la inseguridad está aumentando. ¿Cómo no va a crecer la preocupación por la inmigración si se han multiplicado por 12 las agresiones sexuales a mujeres desde que está Pedro Sánchez en la Moncloa? ¿Por qué se han multiplicado por 12? Pues porque estamos metiendo a un montón de gente que no viene con la misma concepción de los derechos humanos y de la igualdad de las personas. Y encima no tenemos una legislación que castigue con la suficiente dureza a eso. Y no tenemos una legislación que vaya sacando hacia la frontera a todo aquel que sea indeseable, pues pasa lo que pasa. Y al final, la gente vive en los entornos que vive. Y quienes más sufren la inmigración, los problemas derivados de la inmigración ilegal, los problemas de seguridad, ¿quiénes son? Pues son los inmigrantes legales, que son los que comparten barrio con ellos, y los españoles de menor poder adquisitivo, que son quienes comparten barrio con ellos. Esos son los que están sufriendo el tema. No verán ustedes a Juanma Moreno Bonilla, a Pedro Sánchez, a Feijóo, no les verán ustedes llevarse a unos cuantos inmigrantes ilegales a su casa. Tienen un corazón así de grande, decía el otro día Moreno Bonilla, pero para que se pague con el dinero público y sufran las consecuencias otros. Nunca él y nunca con su dinero. Eso no es tener el corazón así de grande. Eso es ser un jeta. Perdóneme usted. En fin. El otro día lo preguntábamos a los oyentes. ¿Vamos a tener que, al final, que indemnizar a Puigdemont los españoles? Pues a Puigdemont no lo sé, pero a los del caso ERE ya están pidiendo que se les indemnice. Escuchen. Los excarcelados por el caso ERE de Andalucía estudian reclamar indemnizaciones tras el fallo del Tribunal Constitucional. Según publica The Objective, no todos los exonerados van a pedir compensaciones. De los 9 condenados a prisión, solo los 4 excarcelados podrían solicitar una indemnización por el tiempo que han pasado entre rejas. Son Carmen Martínez Aguayo, la que fuera número 2 del expresidente José Antonio Griñán, Antonio Fernández García, el exconsejero de Empleo, Francisco Vallejo Serrano, exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, y Jesús María Rodríguez Román, que era exconsejero de Justicia y exviceconsejero de Innovación. En todo caso, las posibles indemnizaciones están supeditadas a que el Tribunal Supremo rebaje o anule las penas impuestas. Pues ya ven ustedes, 680 millones de euros malversados. Y eso es una pequeña parte. Les recuerdo todas las derivadas del caso de los ERES, que al final, pues entre la dejadez de la Junta de Andalucía Socialista y la dejadez de sus sucesores de la Junta de Andalucía del PP, pues se han ido muriendo porque prescribían las cosas. Les recuerdo los pequeños errores judiciales que algunos jueces y juezas pues cometían y que, oye, por Dios, esta cosa se anula y tal, y todavía siguen quedando multitud de casos pendientes. Vamos, con lo que hay condenados 680 millones de euros malversados. Y entonces el Tribunal Constitucional, ese Tribunal Constitucional pactado entre el PP y el PSOE, porque les recuerdo que Cándido Conde Pumpido es miembro del Tribunal Constitucional con el voto del PP y del PSOE, pues resulta que se dedica a exonerar a los responsables condenados de todo aquel latrocinio. Y ahora algunos de esos exonerados nos piden que encima les indemnicemos. ¿Somos o no somos idiotas en España? ¿Somos o no somos idiotas permitiendo que la casta política más infecta se autoamnistíe? Porque no se equivoquen, ¿eh? Aquí no es el PSOE el que se autoamnistía. Les recuerdo que el gobierno andaluz se manifestó públicamente diciendo que no querían que entrara Griñán en la cárcel. Les recuerdo que el gobierno andaluz pidió que no entrara a través de sus servicios jurídicos en la cárcel.
¿Por qué? Pues hoy por ti, mañana por mí, vaya usted a saber qué tenemos mañana, en qué cosa nos pringamos, una mano lava la otra, yo no soy muy duro, tú no seas. Luego al final es mentira, hay siempre una asimetría, porque resulta que a determinados personajes del PP, sin haber materia para ello, se les somete a unas cacerías brutales. Les recuerdo el caso de Paco Camps, les recuerdo el caso de Rita Barberá. Luego otros casos, pues en fin, hay, digamos, un no mirar demasiado. Pero hacia el PSOE, vamos, en todos los casos es no mirar demasiado. Es la ley del embudo, pero un embudo compartido. Lo que pasa es que el PSOE se queda la parte gorda.